Mi nombre es Alexandra Morales. Carmen Rivera Villegas. Mi nombre es Enrique Vargas. Y mi nombre es Rocío Luque. Mi nombre es Alexandra Morales. Carmen Rivera Villegas. Mi nombre es Enrique Vargas. Y mi nombre es Rocío Luque. Mi nombre es Alexandra Morales. Carmen Rivera Villegas. ¿Qué les parece esto? Mi nombre es... Mi nombre es Enrique Vargas. Y mi nombre es Rocío Luque. Y eso es Mira, Súper, programa. está súper. Para hacer esta grabación, yo usé Earsketch, que es un programa donde tú escribes código en computadora y algoritmos, es decir, instrucciones, para que entonces salga la música. Ahora, este episodio no se trata acerca de ese programa, pero sí fue una herramienta importante para los estudiantes de la Escuela Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, para crear soluciones a problemas que le dio la entrevistada de hoy. Mi nombre es Alexandra Morales. Esto es Lenguaje y Medio Ambiente. Mi nombre es Enrique Vargas. Mi nombre es Rocío Luque. Mi nombre es Alexandra Morales Reyes. Yo soy Carmen Rivera. Y hoy vamos a tener una conversación con la doctora Wilda Yamila Rosado. Y hablaremos sobre un artículo titulado La integración de las ciencias y la música para conservar el ambiente por medio del pensamiento computacional. Mi nombre es Alexandra Morales. Carmen Rivera Villegas. Mi nombre es Enrique Vargas. Y mi nombre es Rocío Luque. Y hoy tenemos como invitada a Wilda Yamila Rosado. Wilda es actualmente la coordinadora académica de la División de Educación Continua en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Pero antes de ser coordinadora, desde el 2010, Wilda era maestra de ciencia en la Escuela Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico, también del recinto de Río Piedras. Y durante ese tiempo ella fue la que diseñó una investigación que publicaron en mayo del 2022, titulada Integración de las ciencias y la música para conservar el ambiente por medio del pensamiento computacional. Wilda, bienvenida. Agradecida por la invitación. Muchas gracias, Wilda, pues, por estar hoy con nosotras. ¿Verdad? Como Enrique mencionó, que trabajaste como maestra, si nos puedes contar un poquito más claro, eras maestra de ciencias, pero ¿qué materias dabas dentro de las ciencias y qué grados enseñabas? Pues en mi rol como maestra, ¿verdad? La Escuela Laboratorio de la Universidad de Puerto Rico provee oportunidad a que los profesores y educadores de la institución puedan llevar a cabo proyectos integrando diversas materias, utilizando como método de enseñanza el aprendizaje basado en proyectos. Así que durante mis años de enseñanza, todos los años se llevan a cabo distintos proyectos que son diseñados por los profesores de las materias que se integran. En este caso fue ciencia y música. Así que se ve una necesidad de integrar música porque comúnmente no vemos proyectos donde la música y la ciencia se unen para un mensaje. En coordinación con el profesor de música, decidimos y planificamos llevar a cabo este proyecto donde los estudiantes, por medio de una melodía y una composición musical, utilizando lo que es el pensamiento computacional, llevaron un mensaje. Años anteriores se han llevado a cabo proyectos de meteorología, otros se han llevado a cabo en las reservas o humedales específicamente hacia la conservación de las aves, pero este año específicamente fue único e innovador porque fue donde por primera vez se integra la música y la ciencia para un mensaje. Y básicamente lo que se busca es integrar un currículo o una materia para unificar un mensaje que en este caso es la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible. Este artículo, Integración de las ciencias y la música para conservar el ambiente por medio del pensamiento computacional, que trabajaste con Lisette Velázquez, Isaris Quiñones y Ricardo López. ¿Nos puedes comentar de qué trata el proyecto? Pues este proyecto era un solo nivel, en este caso era quinto grado. La doctora Lisette Velázquez es la coordinadora del programa de enseñanza, pero en el área de ciencia a nivel elemental. Así que sus cursos van dirigidos a la preparación de maestros.
Así que se unieron estudiantes de quinto grado con futuros maestros de ciencia. En el caso de Isari, fue nuestra especialista en pensamiento computacional, ¿verdad? Su especialidad o su doctorado es en eso. Y ella fue la que nos proveyó los talleres para preparar a los niños en un programa que se llamaba Sketch, que es donde los estudiantes, ¿verdad?, trabajaban esos algoritmos que eran necesarios para poder programar. El doctor Ricardo López, que fue, ¿verdad?, que es colega, fue el profesor de música. Así que hubo una integración de la Facultad de Educación, Preparación de Maestros, estudiantes de la Escuela Elemental de quinto grado, y Saris en su especialidad fue nuestro asesor científico en el proyecto, y el doctor Ricardo López, que es el profesor de música actualmente en la Escuela Laboratorio. Y Willa, ¿qué los motivó a hacer este proyecto primero? Bueno, del pensamiento computacional, lo de música y, ¿verdad?, integrarlo con lo que tiene que ver con medio ambiente, y también específicamente porque con este grupo de edad que podríamos pensar que quizás son muy chiquitos para este tipo de tareas, o, ¿verdad?, cuando quizás pensamos en lenguaje computacional. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, se hace la necesidad por lo que le comenté de que la escuela provee espacios para que los maestros seamos innovadores e investiguemos en la sala de clase. Así que es un escenario donde al realizar proyectos como los que se publicaron en la norma del día, ¿verdad? El diario vivir de educador. Quinto grado porque era mi grupo en ese momento y yo enseñaba quinto y cuarto grado, que no había comentado anteriormente. El quinto grado, pues son 2 estudiantes. En este espacio o contexto educativo, los estudiantes ya tienen computadora desde cuarto grado. Así que imagina una sala de clase donde todos los estudiantes individualmente a diario tienen sus artefactos o dispositivos, y siempre se han llevado a cabo proyectos donde los estudiantes van a una reserva, hacen medidas de parámetros físico-químicos en ciencia, exponen o hacen maquetas dirigidas a los terremotos y conservación, pero nunca se había utilizado la integración de la música para llevar un mensaje hacia la conservación. Así que por esta destacada de integración de tecnología en la sala de clases, se vio la necesidad de por qué no utilizar esa computadora con esos estudiantes y aprovechar la sala de clases para que ellos desarrollen pensamiento computacional con este programa, en el cual ellos fueron adiestrados con unos talleres desde lo más básico hasta lo más avanzado. Ellos seleccionaban las melodías a incluir dentro de esa composición musical, ya sea de algo que fuera como un contaminante, pero al mismo vez que fuera un paisaje natural donde se escuchara el movimiento ¿verdad?, del agua o del aire. Y a partir de esa melodía ellos tenían que expresar en párrafos descriptivos el mensaje. Así que no solamente trabajaron la parte computacional, sino que tenían que presentar un párrafo donde en la comunidad en particular supieran cuál era el mensaje detrás de esa composición musical. Sí, yo quiero saber qué significa esto de pensamiento computacional. Sí, esto es ¿verdad?, diría un nuevo modelo donde los estudiantes, por medio de códigos o codificaciones, expresan por medio de algoritmos un mensaje o unos códigos o unas palabras, ¿verdad? En este caso, todo era por medio del pensamiento computacional, pero en sonido. Así que son unos componentes donde se integra la tecnología o una plataforma, en este caso que fue Sketch, donde los estudiantes deciden qué códigos utilizar para cumplir con una meta o objetivo, que en este caso era una melodía o sonido hacia la conservación del ambiente. Esto pueden ser códigos dirigidos a letras u otras codificaciones, pero en este caso era todo en sonido, ya sea bueno para el ambiente o negativo para el ambiente. Así que ellos mismos tenían que exigir. Fuimos permisivos en ese aspecto para dejar que la naturalidad y ¿verdad?, y lo genuino del estudiante se desarrollara, pero lo más importante para nosotros como educadores era cómo las artes del lenguaje se integraban para que ellos pudieran expresar. O sea, que no fuera un proyecto educativo, pero divertido. O sea, vamos a escuchar diferentes tonos y a codificar sin ningún motivo. Así que cada selección del código que ellos incluían dentro de la plataforma tenía que tener un propósito y ellos tenían que expresarlo
por medio de un párrafo descriptivo. Y para capturar eso de pensamiento computacional usaron una plataforma que se llama Sketch. Sketch, sí, Sketch. Descríbeme Sketch. Pues en Sketch hay unas piezas o unos componentes, ellos incluyen un cuadro completo, ¿verdad? Que ahí entonces Isari, que era la especialista en esa plataforma, ellos iban directamente a la escuela a visitarla, así que desde bajar la plataforma o la plataforma que se utilizó, que en este caso fue Sketch, descargarla, conocerla y básicamente es parecido a un pentagrama musical. Así que ellos van alineando unos códigos, van escuchando unos sonidos y de acuerdo a esos códigos de sonido los van acomodando, componiendo como si fuera una canción por secciones. Así que hubo 4 talleres durante un semestre donde fuimos desde lo más básico de la plataforma hasta lo más complejo de la plataforma para que al final ellos pudieran cursar o pulsar play y tener toda esa melodía compuesta. Así que es como un rompecabezas, unos códigos donde ellos van conociendo cada una de esas piezas y al final van codificando hasta tener el objetivo final del proyecto. Y Wilda, esas muestras de música que hicieron los estudiantes, ¿tú las tienes? Sí, las tenemos. Cada estudiante, las instrucciones que se les dieron es que fue abierto a que ellos pudieran resolver un problema. Así que ellos tenían que resolver ese problema basado en cómo por medio de la música podemos hacer conciencia de la importancia de la conservación del ambiente. Así que eso fue abierto. Sin embargo, ellos tenían como límite que la composición no podía exceder de 0.30 segundos. Al final, el profesor de música cogió todas las piezas individuales de esos estudiantes y las compuso en una sola pieza que no tardaba más de 2 minutos. Sí, espérate, pero punto 13. 30, o sea, no más de 30 segundos. Cada composición no podía durar más de 30 segundos. Así ¿Cuántos es. estudiantes habían en la clase? 30 estudiantes fueron los compositores. Y entre todos hicieron una canción. Entre todos hicieron una sola canción, pero cada salón hogar se componía, eran 2 salones hogares de 5º grado y cada salón hogar tenía 15 estudiantes. 15 en un grupo, 15 en otro. Así que cada salón hogar elaboró su propia composición musical. Hicieron 2 composiciones. 2 composiciones. ¿Y dónde podemos escucharlas? Las vamos a poder escuchar en este podcast, Rocío. ¡Estupendo! Porque la curiosidad es esa. Esa es la composición que es una reproducción de la noche, ¿verdad? No. Esa es otra cosa. ¿Nos puedes hablar de esa otra tarea que ellos tenían que hacer, que era grabar a partir de sonidos que representaran la noche en Puerto Rico? Yo creo que fue en el ejercicio que tuvieron que hacer que hicieron varias actividades para lo de la ecología acústica, cuestión de que los niños como que desarrollaran la ecoacústica. Sí, que me pareció súper bonito. Sí. O sea que al principio tuvieron un ejercicio introductoria. O sea, nosotros estamos hablando del producto final, pero esto se tuvo que trabajar de distintas maneras para que ellos se hicieron caminatas en el jardín botánico, caminatas donde solo el sonido podía ser interpretado, no podían tomar otros elementos. El profesor de música le dio talleres de la ecoacústica. Los viajes de campo se llevaban instrumentos diferentes para que ellos pudieran interpretar el sonido como un mensaje. Así que no surgió de la nada. Para ellos hubo 2 viajes de campo. Uno de ellos fue a la reserva de la Estuarina, ¿verdad? La Bahía de San Juan. Allí ellos se trabajaron con la componente de química y física, ¿verdad? Que es mi especialidad, haciendo análisis de agua y calidad de agua, pero también tomaron secciones de integración de la música. En el jardín hicieron caminatas tomando en cuenta este aspecto del sonido. También hicieron obras de arte utilizando elementos de la naturaleza y hicieron varios ejercicios con los ojos vendados para que pudieran utilizar el sonido como un método para expresar un pensamiento o mensaje. En realidad esto de la noche puertorriqueña era un taller, ¿cierto? En preparación para el proyecto que se esperaba de ellos, que era la composición.
Sí, que era la composición. Siempre el método, el producto final era la composición. Tenía 2 grupos. ¿Los 2 grupos eran tuyos? Sí, los 2 grupos eran míos y del profesor. Ajá, ¿cómo tú los llamas? ¿El grupo A, grupo B? ¿Cómo tú los llamas? Eran 2 salones hogares, allá eran 2 quintos, que no recuerdo específicamente el apellido. En las escuelas se llaman los quintos por el apellido de su maestro de salón hogar. Entonces está quinto rosado. Y quinto WAPS, eran diferentes quinto grados, sí. Entonces, quinto rosado, ¿recuerdas qué te llamó la atención de la composición que se logró? Pues tendríamos que poner, ¿verdad? Identificarlo y compartirlo para poder entender el mensaje, porque cada grupo trabajaba piezas diferentes. Así que teníamos aquel estudiante que tú pensabas que estaba escuchando un tipo de música rock, ¿verdad? Pero también teníamos el estudiante que se fue completamente hacia la melodía y paisaje. Así que todas las piezas de los 30 estudiantes fueron diferentes. ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Puedes escuchar movimientos de olas, movimiento del aire, puedes escuchar la contaminación sonora por ruido extremo de automóviles y otros sonidos que podrían ser positivos al ambiente o negativos para el ambiente. Aquel estudiante que seleccionó la parte de cómo contaminamos el ambiente, pues buscaba aquel sonido que fuera de un alto tono, que tuviera un mensaje hacia no puedo escuchar o se hace difícil escuchar, y luego llevaban el final a un paisaje de movimiento de las olas, el movimiento de esas masas de aire, que es el paisaje natural ideal que toda persona quisiera tener en nuestra isla. Interesante, 3 minutos 37 segundos. Es música electrónica. Sí. Sí. Sí, hay de todo. Lo importante es que ellos, pues imagínense una clausura en mayo donde cada estudiante fue a un público, la audiencia son padres y la comunidad escolar, y ellos tenían que ser los moderadores en esa actividad
y el mensaje que se llevó fue hacia la concientización y la importancia de conservar los recursos, y cada niño tuvo la oportunidad de expresar el mensaje, que lo que se escuchaba fuera al mismo tiempo que ellos pudieran ver y leer sus párrafos. Así que no se seleccionaron el mejor párrafo, ningún párrafo o mensaje es mejor que ninguno. Cada estudiante, por medio de la música, resolvió un problema, y el problema básicamente es cómo creamos conciencia por medio de la música y el pensamiento computacional para que las personas entiendan la importancia de los recursos naturales que se encuentran en todas las esferas. Mencionaste que ellos tenían que describir, ¿verdad?, porque habían hecho esa selección o describir la pieza que habían creado, ¿verdad? Que ahí vemos el uso del lenguaje. Y cuando los niños hicieron esa descripción, ¿qué te llamó la atención? ¿Cuál fue la recepción de ellos de todo este proyecto? Las tengo y me gustaría compartirla, ¿verdad? Por ejemplo, un estudiante que es muy talentoso en el área de música decía o expresaba, ¿verdad?, que su pieza musical representaba la litósfera, y estoy citando su párrafo. ¿Por qué litósfera? Porque dentro de la problematización y la integración de ciencia, ellos tenían 4 esferas a estudiar, que era la atmósfera, litósfera, biosfera e hidrosfera, y ahí atendíamos los componentes esenciales de lo que es las esferas terrestres. Así que ellos, conociendo esos conceptos científicos, tenían que desarrollar o escoger su pieza de acuerdo a cuál esfera para ellos era la más importante. Y para este estudiante, y lo cito, dice que mi pieza musical representa la litósfera. Cito su párrafo: cuando escuchas esta pieza tienes que pensar que estás en un viaje mundial y escuchas música nativa de estos países. De sonidos usé un sitar. Un sitar, el sitar, instrumento originario de la India, un piano, un bas y etcétera. Esto te enseña a cuidar, proteger y no burlarse de las diferentes culturas del mundo. Nosotros afectamos los sonidos del mundo, matando a las aves que habitan y cortando los árboles. Tenemos que parar de matar animales y cortar árboles. También tenemos que para tirar el petróleo y plástico en las playas, ríos y océanos. Esto fue uno de los párrafos que se presentaron en nuestra clausura del proyecto. Y así sucesivamente cada estudiante iba expresando y escogía la esfera que ellos entiendan que era la más importante dentro de la Tierra, y con eso utilizaban para expresar lo que ellos entendían que era su pieza musical. Claro, que tuvieron que integrar vocabulario de música, de código y de medio ambiente en esas descripciones. De Janesh Lee fue uno de los más, un párrafo que tengo que está bastante enriquecedor porque lo abarca todo. Léenos eso. ¿Cómo se llama el estudiante? Janesh Lee Santiago. ¿Qué escribió? Cito: los sonidos de mi composición musical se inspiraron en la capa de la tierra. Los sonidos que seleccioné para mi segmento de canción los describo como naturales, pero a la misma vez con un ritmo movido. Uno de los sonidos de mi segmento de canción que más me gustó fue la flauta, ya que sonaba y me hacía sentir como en un bosque de bambúes, como cuando el viento choca contra los bambúes y se produce esa maravillosa melodía. Mi segmento de canción transmite una sensación natural. Es como si estuvieras entrando en un mundo de una mezcla de diversos sonidos que unidos forman uno solo. Una manera en la que impactamos negativamente los sonidos naturales de nuestro medio ambiente son las bocinas a alto volumen, los altavoces, construcciones, vehículos, entre otros. Es importante conservar en el medio ambiente, ya que sin él no hay vida y no se produciría oxígeno, el cual es fundamental para los organismos que habitan en el planeta. Además, es parte de nuestra fuente de alimento, ya que la mayoría provienen de la naturaleza. Algunos ejemplos de los alimentos naturales son manzanas, mango, china, cacao, entre otros. Finalmente, hacer este segmento musical fue algo fascinante. Mientras aprendía a programar, creaba mi propia canción sobre la conservación del ambiente.
me parece fundamental de la investigación, del artículo, es la integración, ¿verdad?, de las disciplinas. Y en el caso particular mío de lectora, maestra, ¿verdad?, profesora de español, me pareció fenomenal la integración de las destrezas, porque ellos tenían que presentar, ellos tenían que escuchar, ellos tenían que hacer una presentación oral y, por supuesto, tenían que redactar. Me imagino que también hubo un proceso de lectura. Entonces, eso me parece estupendo y claramente ahí podemos ver cómo se integran las disciplinas y la importancia de la lengua para comunicar estos asuntos medioambientales. Tienes mucha razón y pienso en el orden de los sucesos. O sea, cada composición por medio de esta plataforma, ellos tenían que seleccionar un orden. O sea, para que se escuchara su melodía en los códigos, ¿verdad? En esa selección de algoritmos, si ellos escogían un componente dentro de su canción en el programa, que fuera de 1 segundo o 2, lo continuo a eso tenía que tener una composición. No imaginen que su composición era una sola. Fui al programa Sketch y seleccioné esta que ya está formada. Ellos tenían que seleccionar los códigos siguiendo un patrón, siguiendo unos pasos como sucede en todas las materias, ya sea en ciencia para investigar, ya sea en las artes del lenguaje, hasta en la vida diaria uno tiene unos pasos a continuar y a seguir. Así que ese orden de suceso o de código fue su composición final, ¿verdad? Empieza. Así que cada estudiante tenía que codificar según la solución al problema que se les presentó en este proyecto. Solución de problema era básicamente cómo por medio de la tecnología y los códigos, ¿verdad?, y el pensamiento computacional podemos resolver un problema hacia la importancia de la conservación. Ahí está ciencia con su contenido, artes del lenguaje está inmersa en todo momento, pues la música, ellos participan en la banda de la Universidad de Puerto Rico, así que ellos están en la escuela, es requisito en música participar en una banda. Cada estudiante tiene clarinete, tiene saxofón, tiene flauta. Esa experiencia de ellos en ese curso y en ese contexto educativo también les ayuda a ellos a identificar sonidos, y lo vieron en los párrafos. Ellos expresaran, me recuerda el clarinete, me recuerda a la flauta. Un estudiante quizás a ese nivel no podría, si no tiene la experiencia de contar en una banda de la escuela, quizás no pueda identificar, pero sí puede identificar un sonido. Así que hay experiencias que los estudiantes a este nivel tienen que ayudan a que el mensaje que se lleva fuera uno más emotivo y más específico también. Tengo una pregunta, un desarrollo futuro del proyecto, o sea, ¿cómo se implementará, cómo se desarrollará? ¿Qué? Sí, pues fíjate, me apasiona, ¿verdad? Y Enrique sabe, el área de meteorología. Mi particular, ¿verdad?, como educadora. Actualmente estoy en la universidad como coordinadora en una oficina, preparando currículos, revisando propuestas, creando campamentos y creando cursos. Me salí de la sala de clase en un momento, pero mi pasión es la sala de clase y la enseñanza, así que regresaría a la sala de clase. Cada proyecto que hago, en mi rol como maestra, busco que el problema a resolver, porque se inicia desde un problema, una partida, sea con algo que ocurre actualmente en el país. En este caso, los terremotos, como tomar un ejemplo, en el periodo que hubo terremotos hace unos años atrás, pues utilicé ese contexto para que los estudiantes desarrollaran maquetas o estructuras al nivel en que están, 5º grado, y me integré con la Escuela de Arquitectura y desarrollaron maquetas. Cuando vino el huracán María, pues me fui por la meteorología, así que si tuviera la oportunidad de regresar a la sala de clases como educadora en ciencia, pues integraría cómo las condiciones del tiempo y del clima y cómo por medio de la tecnología podemos desarrollar o integrar la resolución de problemas. Así que es un área que me gusta o me fascina, ¿verdad?, que los estudiantes puedan llevar mensajes por medio de este pensamiento computacional. Y lo mejor de todo es que el maestro en todas las materias se integra. O sea, no he hablado de que arte se integró con unas obras que hubo en esa exposición, música se integró, artes del lenguaje se integró, así que
la escuela sea única a resolver un problema, que no sea la maestra de ciencia haciendo un proyecto, sino que sea un proyecto de escuela, donde otras escuelas, otros educadores puedan ver que podemos comenzar desde etapas tempranas a crear conciencia acerca de cómo conservar el ambiente. Pero si tuviera la oportunidad me iría por meteorología. Y no hay un proyecto único ni repetitivo, porque eso también contamina un poco, así que cada proyecto es particular, es genuino, es innovador, no se repiten. De acuerdo a la problemática social y ambiental que haya en ese momento, pues problematizamos y el proyecto se hace basado en lo que ocurre en Puerto Rico. Hablaba de sequía las compañeras con usted, Rocío, y me hablabas del patrón de lluvia y el problema del agua, la escasez de agua, pues eso fue un comentario que ustedes hicieron que quizás pueda iniciar a un proyecto acerca de la conservación de ese recurso que es vital. Así que cada escenario es diferente. Me alegra el hecho de que el problema del que hablábamos antes pues pueda problematizarse y resolverse por ende, ¿no? Sí, y sobre todo desde tan temprana edad, porque es sorprendente la edad. Tienes que verlos a ellos como líderes, expresándose, envueltos en el proceso de aprendizaje. Porque si hacemos proyectos porque sí, que ellos no le ven nada particular a la vida diaria en la cual ellos se desarrollan, viene siendo algo divertido que quizás se quedó en jugar, ¿verdad? Porque a esta edad ellos quieren jugar. Pero cuando tú lo haces partícipe del proceso, que eres tú quien tienes que resolver el problema y dar una solución, que es tu pieza musical la que va a estar en ese escenario y que todo el mundo va a escuchar, lo responsabiliza, le das tareas y ellos asumen ese rol en todas las etapas del proyecto. Si no faltaste y no fuiste al taller, pues vas a tener que buscar quien te adiestre, porque ese día era importante que cuando la tallerista estuvo hablándote de ear sketch, tú estuvieras ahí presente. Y y ellos los ves preocupados si se enfermaron o si faltaron, qué tenemos que hacer para reponer ese taller. Pero eso depende mucho también del maestro. Si el maestro no le da esa estructura desde el inicio de etapas de un proyecto, pues lamentablemente hay proyectos que se quedan en otros productos y no el que se esperaba. Efectivamente, y ese énfasis también que vi en el artículo en torno a el uso de situaciones auténticas, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo que atrae a los estudiantes, pero no solamente eso, sino que luego al final pues va a haber un producto que es real y que de verdad va a invitar al cambio, porque se está trabajando sobre algo que existe, ¿no? Y no sobre algo que es meramente una idea. Así que ese énfasis en que lo que se trabaje sea real y auténtico, a mí también me pareció fenomenal. Yo por lo menos aprendí leyendo el artículo y conociendo el proyecto lo de ecología acústica, que era algo que yo no le tenía nombre. Yo creo que podría pensar, ¿verdad? Pero me pareció tan chévere cuando estaba leyendo el artículo. Hice un detente y me puse a escuchar alrededor y yo, ay Dios mío, uno como que pasa, no te tomas como que el momento para escuchar. Sí. Y cuando estaba leyendo el artículo me detuve y dije, déjame escuchar. Hacer el ejercicio. Hacer el ejercicio que como se menciona a uno de los sitios que fueron, no fue el Jardín Botánico. Ahí, entonces yo también hice el ejercicio. Lo de la alfabetización científica, un término que tampoco yo conocía y me pareció súper interesante. Y lo del pensamiento computacional también, es algo como que uno más o menos tú conoces, pero cuando le pones nombre es como que, oh wow, sí existe un nombre. Entonces, me pareció súper interesante. Sí, sobre todo porque se suele hablar del lenguaje computacional, pero no de pensamiento. Ajá. Que él tiene aquí que pueda codificarlo y expresarlo. Y obviamente al tener la tecnología en su receso, ellos están con la computadora. O sea, su receso no es ir al patio. Ahí tengo estudiantes que están con las computadoras en el receso, pero tengo a otros que quieren la actividad física. Así que, ¿por qué no utilizar ese dispositivo para un mensaje? Que no sea solo diversión, videojuego, escribir un correo o hacer tareas, porque la computadora es un instrumento para mucho, es un dispositivo para muchas múltiples funciones.
Y la conexión con las artes también es algo que me llamó mucho la atención. Ahorita cuando te preguntaba sobre la noche puertorriqueña, es que me acordé de un poema, Orquestación Diepálica, de la década del 20, y es una representación onomatopéyica de una noche en Puerto Rico, en el campo. Entonces, me pareció fascinante, ¿verdad? Como también el proyecto, uno de los ejercicios era precisamente ese, ir identificando, ¿verdad? Los sonidos y hacer con ellos un mapa acústico de la isla, ¿no? Del país. Esto fue Lenguaje y Medio Ambiente, un concepto de Carmen, Alexandra y Rocío, inspirado en el curso Medio Ambiente, Lengua y Literatura de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Agradecemos la compañía de Wilda Yamila Rosado. Este podcast fue producido y editado por Enrique Vargas en JYE Studio. Gracias por acompañarnos a descubrir la importancia del lenguaje para comunicar los asuntos medioambientales que nos afectan. Hasta la próxima.